yo soy investigadora de la Universidad Cayetano Heredia y soy coordinadora del Nodo Perú de la Red Latinoamericana de Tecnologías Libres. Ya. Bueno, la idea de esta sesión un poco era conversar con ustedes acerca de las tecnologías libres y sus necesidades para la educación y la investigación en América Latina. Como somos tan poquitos, yo creo que podríamos hacerlo de forma un poco más informal, a lo mejor. Igual tenemos algunos slides de apoyo. Pero quizá podríamos partir presentándonos y que ustedes puedan abrir su micrófono y contarnos un poco por qué se conectaron a esta actividad, qué les interesa, como qué expectativas tienen un poco de esta sesión, para que también podamos ajustar un poco el contenido a lo que ustedes quieren. Pueden comentar por micrófono o pueden hacerlo por chat también. Si les acomoda más. Bueno, comienzo yo. ¿Qué tal? Mi nombre es Diego. Mi nombre es Diego Torres. Dulce y Severín ya me han conocido. He participado de algunas de las reuniones de GOSH. De hecho, conocí a Dulce en la última reunión presencial de GOSH que se hizo en China. Y sigo a ReGOSH por el foro. Soy un miembro poco activo, digamos. Leo más que escribo. Así que bueno, acá atento a ver qué pasa. Muchas gracias, Diego. Ahí tenemos a Lía. Lía. Dice, buenas tardes, soy brasilera. Su nombre es Lía Fialo y viene para conocer un poco más sobre la temática. ¿Alguien más que quiera participar? Hola. Hola. ¿Me escuchas? Sí. Bien. Bueno, mi nombre es Paula Nieto. Soy investigadora del CONICET acá en Argentina, en Córdoba. Y bueno, es la primera vez que participo de este Congreso de Ciencia Abierta y Ciudadana y me interesó este panel, este espacio, justamente para problematizar los usos de la tecnología, de las diferentes tecnologías digitales que nos envuelve cotidianamente en el desarrollo de la ciencia y la técnica en Argentina, bueno, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, nada, gracias y quedo atenta. Gracias, Súper. Paula. Ahí tenemos también, creo, un comentario de el Domingo que nos viene a saludar. Compañero del Nodo de Chile. Ya. Voy igual a presentar un poco lo que habíamos preparado con Dulce para contextualizar un poco lo que es la red de ReGOSH y un poco dar inicio a la sesión también. Se están viendo, ¿cierto? Sí, parece que sí. Sí, se ve. Partimos un poco desde el diagnóstico de que la instrumentación científica suele ser bastante costosa y difícil de adaptar a las necesidades por varios factores. Primero porque en general necesitamos equipamiento súper especializado que cumpla distintas y determinadas funciones, y esto lo proveen solamente ciertas empresas o ciertos proveedores, que además muchas veces no están necesariamente en nuestro país, sino que lo que tenemos que encargar en el extranjero. Eso encarece bastante los costos, y además cuando se echa a perder algo, a lo mejor se echa a perder una pieza chica, pero como no tenemos la posibilidad de intervenir el equipo y, no sé, comprar alguna pieza de repuesto en una ferretería y repararlo, dependemos de que el proveedor tenga, por ejemplo, un servicio postventa para poder repararlo, si ese sí puede. Sumado a esto, problemas de discontinuidad, por ejemplo, en la fabricación de su equipo, así que en general hay una dependencia bastante dolorosa económicamente hacia la instrumentación científica de propiedad cerrada. En contraposición, también existen hardware abierto, que son dispositivos que, a lo contrario, tienen publicada y documentada
los protocolos, las partes que necesitan, dónde conseguirla, cómo se arma y los costos que suelen conllevar justamente la fabricación de su equipo. Ese tipo de fabricación abierta suele conllevar una reducción de costos bastante alta, precisamente por eso de que son reparables, son adaptables, son modulares, muchas veces se pueden adaptar mejor a las necesidades y dependen de partes que ya están también documentadas y que se pueden conseguir en otras partes. Obviamente que necesitan más tiempo, más tiempo de construcción y que requieren un poco más de conocimiento por parte de la persona que lo usa incluso, que los de hardware cerrado, pero conllevan un montón de ventaja en relación también a las comunidades que se arman para poder utilizar ese equipo, mejorarlo, modificarlo, adaptarlo a las necesidades locales. Entonces hay algunos ejemplos que vamos a ir abordando también durante la presentación, pero esa es un poco la motivación que hace que hace unos años atrás empezó a organizar una comunidad de investigadores y gente dentro y fuera de la academia por el hardware abierto. Esta comunidad se llama GOSH y está activa hace varios años ya. Cuenta con más de 100 participantes anualmente de más de 30 países. Y su objetivo es volver el hardware abierto global. Hay una hoja de ruta para que esto ocurra de aquí al 2025 y entonces todos los años se hacen encuentros para ir avanzando, compartir conocimiento, ir mejorando un poco el trabajo en grupo de la comunidad. Y bueno, a nivel local también hemos conformado una red que se llama la Red Rigosh para el hardware abierto para educación e investigación en América Latina y el Caribe. Y el propósito justamente de esta red es poder generar y apropiarse diseños que ya existen, pero que no necesariamente están adaptados, por ejemplo, a la realidad local, compartir recursos y conocimiento, visibilizar la problemática de lo que es depender justamente de artefactos de propiedad cerrada, conectar con agendas invisibilizadas y además un tema importante que es que generalmente en América Latina existe poca inversión en ciencia y tecnología como puede ser, por ejemplo, en otros países del norte global. Entonces, todos esos motivos nos hacen que quisiéramos organizarnos justamente para poder empezar a trabajar en torno a tecnologías libres, dar a conocer lo que son y poder promover su uso transversalmente en el continente. Entonces, la idea de la sesión es justamente hablar de eso. Después de la bienvenida y la presentación, poder hablar de las tecnologías libres, saber un poco qué experiencia han tenido con ellas, si tienen, por ejemplo, ideas preconcebidas o si han escuchado hablar sobre ellas, miedos, cosas que podrían ser mejoradas, no sé, como lo que sea que haya sido su experiencia con esas. Y después hablar más específicamente de cómo se pueden aplicar en la educación y la investigación. Así que eso lo voy a saltar y ahí la idea es poder conversar justamente sobre, o sea, ustedes que nos puedan comentar qué experiencia han tenido con la tecnología libre y cómo que se imaginan cuando hablamos de eso. Así que voy a dejar de compartir para que podamos conversar. Ahí está también Julia, que es compañera de andanzas de Paula y que quiere conocer un poco más sobre la red. Entonces, no sé si podamos de pronto compartir qué ideas tenemos sobre tecnologías libres, porque puede parecer como un término global, un poco muy general, ¿no? Entonces, ¿qué ideas se les vienen a la mente, especialmente si no han trabajado antes o si es la primera vez que escuchan el término sobre tecnologías libres? Pueden ponerlo en el chat también y yo lo leo. Sí, sin miedo, sí, somos un poquito. Por ejemplo, pueden levantar la mano aquellas personas que también, sí. no habían escuchado del término de tecnologías libres antes de eso. Bueno, puedo contar mi experiencia para dinamizar un poco no sé, a mí me da es como muy loco porque me pongo a pensar en cómo la tecnología me ha acompañado o la he habitado durante toda mi vida. La mayor parte, muchas de las tecnologías que he habitado a lo largo de la vida
han sido privativas y algunas otras han sido abiertas sin saber. Y esto, pensándolo en el contexto más general de lo que implica, lo que significa la tecnología. La bicicleta es una tecnología, es un artefacto tecnológico que en definitiva es un hardware, o sea, es un artefacto que puede ser, que es abierto, porque cualquier persona con ciertas instrucciones puede arreglarlo, puede modificarlo, ¿no? Pero en el ámbito científico, durante digamos, todos mis estudios, realmente es muy difícil encontrar discusión, salvo en las facultades de computación, o sea, en aquellos espacios más relacionados con el software libre, ahí es más fácil cruzarse con lo que implica, lo que es, o lo que entendemos por hardware libre, software libre, licencias libres, ¿no? Pero digamos, en el resto, o por lo menos, digamos, en mi experiencia, en el resto de los espacios académicos, es algo muy, muy difícil. Inclusive cuando una quiere transitar, como hacer el tránsito, ¿no? La transición, por ejemplo, en el caso puntual del software libre, es como muy complicado, inclusive trabajar colectivamente, ¿no? Porque hay digamos, el software, por ejemplo, privativo está muy incorporado a la cotidianeidad. Y, bueno, ni hablar en relación al hardware, ¿no? O sea, cuántas veces hemos, hemos tenido microscopios con focales, por ejemplo, para hacer ciertos trabajos y que ni siquiera las compañeras o los compañeros encargados de los microscopios localmente, que tenían una alta formación, podían terminar de descubrir cosas y a lo mejor era un problema muy sencillo, pero teníamos que pagar a alguien para que viniera desde otro lugar a resolver, digamos, ¿no? Entonces, digo, pensando en el hardware, ¿no? Así que nada, me parece que Muchas gracias, Paula. Estás con el micrófono, sí, Paula, en mute. No, me silencié porque pensé que esta era una campana, onda, basta de hablar. No. No. Dale. Parece que No, alguien bueno, le tocó un nada más. Sí, bueno, yo entiendo completamente ese sentimiento. Yo soy bióloga y para mí, al principio, bueno, la primera parte de mi carrera era full ciencias básicas, laboratorio, etcétera. Pero esa misma sensación, ¿no? De que es algo que, si bien es cierto, es interesante, tú lo ves alejado, pero en mi caso particular, el momento en el que me di cuenta de del verdadero impacto que podía tener esto es cuando empecé a necesitar algo tan simple como una centrífuga, ¿no? Entonces, una centrífuga, es una historia que cuento porque es real. Yo necesitaba varias centrífugas para llevarlas, microcentrífugas para llevarlas a hacer trabajo de campo a un lugar de mucha altura, más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, el laboratorio, por miedo a que nosotros, que éramos estudiantes, las fuéramos a estropear, nos daban una, máximo dos, ya. No querían darnos más, porque si se malogra, lo mismo, ¿no? Teníamos que llamar para no perder la garantía, teníamos que llamar a alguien de la empresa o del representante en Perú de la marca para que la venga a arreglar, porque nadie más podía arreglarla. No necesariamente porque no podamos, sino porque si lo hacías, perdías la garantía. Entonces, era una cuestión de que realmente dependíamos de esa tecnología, ¿no? Entonces, cuando viene alguien, un ingeniero, y me dice, pero una centrífuga es la cosa más sencilla del mundo, es una cosa que gira, ¿no? Entonces se puede hacer yo he visto que hacen de estos ventiladores de las computadoras, ¿no? Y si lo piensas, es cierto, no es una tecnología, pues, no es rocket science, ¿no? Entonces es algo que se puede hacer, es algo que yo, bióloga, que hasta ese momento no tenía
mi formación de electrónica, circuitos, etcétera, he podido aprender a ayudar a hacer, no lo he hecho enteramente yo, y lo hemos usado, ¿no? Entonces, ahí yo me di cuenta de que esto era probablemente más grande de lo que yo suponía, y entonces viendo pues la literatura, sí hay distintos equipos que nacieron así, y pues después van pasando por todo ese proceso de calibración, por el proceso de estandarización, etcétera, y publicación, para que después en el futuro otros investigadores hagan su investigación, publiquen su paper y digan, yo usé digamos, ¿no? Microscopio open source y citen al autor, ¿no? Entonces, de hecho, es cierto, pero poco a poco creo que estamos avanzando hacia un paradigma donde las tecnologías libres ya no se vean pues como solamente para el campo de IT o solamente para el campo de informática, etcétera, sino se abran a otras ciencias, ¿no? Entonces creo que ese también es uno de los objetivos de GOSH en general y de REGOSH, el capítulo latinoamericano, ¿no? Porque somos distintos nodos en distintos países, que lo bueno es que tenemos un campo de acción diverso, ¿no? En Mendoza está gente que se dedica más a agro, a ambiente. En el Perú estamos los que estamos más relacionados con temas de salud, y ahí es donde tenemos muchos desafíos que también vamos a continuar hablando a lo largo de esta sesión. Y sí, pues es cierto, gracias, Paula, perdón, por tu comentario. ¿Alguien más que quiera comentar sobre la idea que tiene de tecnologías libres? ¿Algunos conceptos previos que... Yo creo que de pronto podríamos mostrar cosas que habíamos pensado para la parte de investigación, ya que estamos hablando justamente Ya, del dale, contexto del perfecto. laboratorio. A ver, de nuevo. Y voy a bajar un poquito. Bueno, muchas cosas de lo que estaba hablando Paula justamente sobre la barrera, un poco ese concepto de la caja negra, ¿no? Que si algo se echa a perder, entonces no sabemos qué hacer porque nadie sabe cómo funciona por dentro y que por ende eso pone barreras igual importantes. Nosotros igual desde el área de la biología, creo que quizá puede ser más patente todavía porque como son equipamientos más especializados que cumplen funciones súper específicas, cuesta más todavía por encontrar hardware que, o sea, como hay hardware para cada una de esas funciones, digamos, y además se suma el tema de los reactivos. Los reactivos que también son caros porque son moléculas de alta purificación que se producen en determinados contextos, en laboratorio. Y ahí para el contexto de la pandemia, por ejemplo, se hizo muy patente, o sea, hubo un corte de suministro de kits de diagnóstico para COVID que igual fue grave, porque eso impide a los países de realizar correctamente el monitoreo de los casos que se van dando y por ende de tener el seguimiento correcto sobre la expansión de la enfermedad dentro del país. Y por ende no podemos depender solamente de algunos proveedores internacionales que en esos casos se ven sobrepasados. Entonces ahí surgió la red de Reclone. Reclone es una red de colaboración de insumos para la investigación y el diagnóstico que no solamente se enfoca en COVID, pero que en particular se activó a raíz de esos problemas de suministro. Y se interesó en particular el tema de las enzimas. Entonces las enzimas son, bueno, proteínas que se utilizan en particular en kit de diagnóstico y que son súper relevantes para llevar a cabo las reacciones de RT-PCR, por ejemplo, u otras reacciones que permiten amplificar determinadas zonas del genoma, identificar la presencia de COVID en cierta muestra, y son caras en general y son propietarias. Pero no siempre es así, y hay un montón de enzimas que se encuentran en el dominio público, por ejemplo, por distintos motivos, ya sea porque la patente de esa enzima caducó, ya sea porque llegó al término de su periodo de protección, o bien porque los autores y los propietarios de la patente dejaron de pagar la mantención de la patente.
o bien porque la enzima nunca se patentó, o bien porque se está produciendo en un territorio que no está protegido por la patente, no está cubierto por la patente. Entonces hay una serie de enzimas que son de dominio público, y al rastrear esas enzimas se puede justamente identificar aquellas que son de utilidad para determinado contexto, ¿no? Entonces lo que hace la red básicamente es identificar esas enzimas, sus secuencias, y proveer un método de clonación que permite a cualquier persona poder producir esas enzimas después localmente, ¿ya? Entonces ahí la idea es proponer un método en el cual los vectores son estandarizados, que las enzimas vienen ensambladas de tal forma, que se produce con tal protocolo, y por ende se genera como una biblioteca de enzimas disponible, como esa que pueden aparecer, por ejemplo, ahí abajo en la pantalla, que uno puede decir, ya, yo necesito esto y está disponible en tal vector, y puedo solicitar como la muestra y la puedo producir localmente en mi país, o bien puedo mandar a sintetizar ese vector y producirla en mi laboratorio, sin depender del proveedor tanto que se demora 3 semanas en entregar el producto. Entonces, eso era un ejemplo aplicado a reactivos, que no es hardware, pero también es relevante. Y también está, bueno, ese otro proyecto muy distinto a lo que decía Dulce recién, que tenemos unos compañeros en Mendoza que han participado de una residencia el 2019 en Brasil, porque, bueno, la red de Rigos lo que hace también es que todos los años organiza una residencia en la cual algunos equipos o comunidades acuden a esa residencia para desarrollar un proyecto de hardware abierto, para resolver algún problema que tienen o alguna necesidad, documentan ese proceso y se van de vuelta con su prototipo. Entonces, lo que hicieron los compañeros de Mendoza es que fueron a Brasil durante esa residencia y adaptaron un proyecto de una cámara de respiración de suelo, que básicamente lo que hace ese dispositivo es que mide los niveles de CO2 que están en la Tierra, y se devolvieron a Mendoza con ese prototipo. Y se quedaron trabajando y mejorando el proyecto, capacitando a más gente, y terminaron formando una cooperativa de alimentos y bebidas que proporciona ayuda, y no solamente ayuda como te presta el prototipo, sino que permite replicar ese dispositivo con agricultores y personas que en general tienen problemas de acceso a la tierra, porque en Argentina hay un tema con la propiedad de la tierra y el uso de la tierra para la autonomía alimenticia. Entonces lo que hacen con eso es que son proyectos que permiten medir los niveles de CO2 en la tierra, que se vuelve un indicador de la actividad biológica. Y la actividad biológica en la tierra es sumamente importante para el control de plagas, por ejemplo. Entonces, cuando estamos hablando con comunidades que están muy vulnerables a plagas que les pueden destruir el cultivo y que dependen justamente de eso para vivir, es muy importante contar con herramientas que les permitan anticiparse a ese tipo de problema y poder mejorar la calidad del suelo. Entonces, ese tipo de herramientas abiertas contribuye justamente a esa autonomía, ¿no? Que es lo que un poco se busca con el espíritu de las tecnologías libres. Y aquí un último ejemplo muy distinto de nuestro compañero en Chile, donde colaboró Isaac Núñez, Tamara Matute, Fran Ferici y más gente, fue la elaboración de un transiluminador para el registro de imágenes de fluorescencia. Que es un equipo que básicamente se compone de una sección donde se deja la muestra, por debajo hay una luz con determinada longitud de onda que viene a iluminar la muestra, un difusor de la luz para que sea homogénea, un lugar donde se coloca el filtro, y por encima una cámara que viene a hacer adquisición de imagen, y esa cámara está controlada por Raspberry Pi, básicamente. Y permite observar imágenes de fluorescencia con ese nivel de calidad, que es el mismo que podemos encontrar para equipos similares que en el mercado cuestan hasta $50.000. Ese se puede hacer y se puede fabricar en 350, y por ende un equipo que puede funcionar perfectamente en el marco de la investigación. También está documentado, pueden encontrar en la página de Open Science Framework la documentación del proyecto, el link al GitHub para lo que necesitan, y todos los colaboradores del proyecto. ¿Ya? Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos, nomás voy a dejar de compartir. Hay más, por supuesto, pero esos son ejemplos de cosas que podemos hacer con tecnologías libres en el mundo de la investigación.
No sé si tienen algún comentario o si quieren complementar o si, no sé, como que ustedes han escuchado de otro proyecto, por ejemplo, que funcionan sobre la base de tecnología libre. Claro, Joaquín, dale. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, perfecto. Perdón que lo haga por audio, pero es más rápido que tipear. Gracias por las presentaciones. Me quedó una intriga con esto último que presentaste, Severín, el transiluminador de laboratorio. Me interesa mucho porque justo es una temática que trabajo. Y suelen criticarnos en los revisores de la cuestión de que sea hardware abierto. A veces nos hacen comparar cuánto confiamos en el equipo en comparación con uno comercial. No sé si has podido trabajar en particular con ese equipo que presentaste y si sabes si compara bien con uno, o si hay alguna información de fondo que nos pueda decir si ese transiluminador es tan bueno como uno comercial o no, o es tan preciso. O digamos, cómo chequean la calidad, digamos. A eso. Sí. Mira, yo no soy parte del equipo que desarrolló el dispositivo, así que igual te podría dar el contacto por si tienes preguntas más específicas sobre el rendimiento del equipo, pero sí sé que lo están utilizando para experimentos de optogenética, por ejemplo, porque tienen distintos sets de LEDs y de luces, y por ende hacen excitación transcripcional y genética por medio justamente de ese dispositivo. Y les ha funcionado bien, o sea, como están haciendo investigación con eso, con resultados publicables, etc. Toda la documentación de este proyecto también está en un paper de PLOS del 2016, creo, donde ahí se detalla el tipo de imágenes que han grabado con eso, la resolución, cómo lo han construido, y están aparte como toda la parte de replicar el equipo en el Open Science Framework, en el GitHub, y no sé si hay como otro lugar donde tendrán documentación del equipo. Pero, y también lo hemos utilizado en colegios, pero obviamente que para propósitos educativos, en donde ahí no es tan necesario tener ese control de calidad que mencionas tú. Pero para propósitos de investigación, yo sé que lo están ocupando y que les anda bien. Si tienes más preguntas, yo te puedo pasar el contacto de ellos para que, no sé, si tienes más dudas sobre la performance del equipo. No, genial, esa era un poco la pregunta, me interesa muchísimo y nada, para empezar a ver qué tan complicado es armarlo en nuestro laboratorio y empezar a probarlo, me interesa muchísimo. Gracias. De nada. Bueno, y sí, yo creo que añadir que el tema de la calibración, de la estandarización, de hecho sí es un desafío permanente, ¿no? Que se tienen con todos los equipos que se hacen open source, especialmente porque la mayor parte los queremos usar para hacer investigación, ¿no? Entonces, con este espíritu de la replicabilidad y tener pues abrazar todos estos objetivos de la ciencia abierta, sí, es complicado, pero se está logrando. Hay una iniciativa llamada BFOSH, que hizo como una especie de catastro de las necesidades de los científicos en cuanto a equipos, y dio financiamiento para hacer equipos, y varios equipos a lo largo de todo el mundo desarrollaron equipamiento científico abierto con parámetros y buscando pues lograr esta estandarización, ¿no? Para publicación, ¿no? Entonces, por ahí de repente después podemos pasar información a los asistentes para que puedan hacer una indagación propia, pero sí es algo que se está haciendo y que constantemente se viene discutiendo, ¿no? En estos espacios. ¿Alguien tiene algún comentario extra sobre equipos científicos abiertos para la investigación científica? Dejé mi mail en el chat por si, no sé, tienen preguntas que quieren que se puedan responder con más detalle después, por si no quieren anotar. Perdón, estoy hablador hoy, disculpen. No, es un tema particular, pero más que el equipo en sí o la fidelidad de los equipos con los cuales los que hemos tenido la suerte de hacer algo, aunque sea mínimo
con equipos de open hardware sabemos que tienen mucho potencial, a veces hay un gradiente de tratar de convencer al revisor que lo está leyendo de que funciona, ¿no? Por más que le mandes los papers en +1, lo cual es cierto, y están buenísimos, inmediatamente te tiran ¿y por qué no comprar un Shimatsu? Y sí, o sea que también hay un gradiente de trabajo, me parece, más allá de enfocarnos en hacer mejores y más equipos, que obviamente es algo que tenemos que trabajar, es también generar este gradiente de que se popularice, de que por más que son open hardware, andan perfecto y cumplen la función y tienen muy buena calidad, ¿no? O sea que es una discusión más amplia. Está buenísima la presentación, gracias, Severin. Sí, hay un tema cultural, más allá de todas las certificaciones que podríamos colocarlas a un equipo de hardware abierto, hay un trabajo cultural que hacer sobre como la concepción de que se tiene de eso. Bueno, de hecho con Dulce también habíamos pensado un poco en esa parte, porque la pandemia en sí ha sido un motor de generación de equipamientos de hardware abierto tremendo. Fue un momento en el cual también como región nos dimos cuenta de que teníamos una dependencia hacia proveedores internacionales, que no teníamos capacidad o mucha capacidad instalada para hacer frente a las consecuencias de la pandemia en nuestros propios países, sea en términos de infraestructura hospitalaria, equipamiento médico. Y ahí lo primero en reaccionar ha sido justamente la comunidad de hardware abierto. Entonces, por más que algunas veces se ha mirado con reticencia, en ese momento fue, bueno, estamos en crisis, así que por favor, todo ayuda. Y fue desde la elaboración de escudos faciales muy sencillos, como de acuerdo con las especificaciones de la OMS, hasta la implementación de ventiladores mecánicos. Hay uno del CERN, de hecho, que se elaboraba al principio de la pandemia, que es de hardware abierto, y es un dispositivo sumamente invasivo, o sea, la vida del paciente depende de esto y ahora está siendo probado en México. Y ahí Dulce quizá podía mencionar el ejemplo tuyo. Ahí yo quisiera hacer como una especie de paralelo, ¿no? Lo que dices de los editores que dicen, pero ¿por qué no compraste el de marca, etcétera? Eso, algo similar pasó acá con los médicos acá en el Perú cuando hubo esto de la pandemia, porque hubo equipos, incluso la Marina de Guerra del Perú desarrolló su ventilador open source, y porque era la Marina y porque tenía pues los contactos, etcétera, se aprobó. La FDA peruana, que se llama DIGEMIT, aprobó el equipo, pero la verdad es que había mucha reticencia del médico intensivista a usarlos, ¿no? Por más que tenía aprobación de emergencia, por más que o sea, acá en el Perú, antes de la pandemia, teníamos 200 respiradores en todo el país para 30 millones de ciudadanos. Entonces, nosotros fuimos, por eso esa es una de las razones por las que la pandemia nos golpeó tanto, ¿no? No teníamos equipo especialmente de UCI, equipo de soporte ventilatorio. Entonces, de hecho, se tiene que trabajar y ver cuáles son esas barreras que impiden que, aún teniendo la parte regulatoria, porque esa todavía es un desafío en casi todos los países, han hecho incluso una medida cautelar para evitar hay una responsabilidad, ¿no? Si alguien reproduce el ventilador del CERN y pasa algo con eso, con la persona que usa por defectos de fabricación, etcétera, hay incluso hasta responsabilidad legal de los diseñadores, ¿no? Entonces, en temas de salud y open hardware, el tema, pues, se va a otra dimensión también, ¿no? Pero yo quería compartir, no sé, Sebe, si puedes compartir lo de las diapositivas del Guairachi. Hubo un caso que sí llama la atención, porque es un muy buen ejemplo de lo que puede hacer la ciencia, el open hardware en salud. La del University College de Londres hizo un dispositivo llamado de control de flujo, que se llama el CPAP. Sí, es ese. El CPAP, y bueno, ellos lo querían patentar, o ya lo habían hecho mucho antes de la pandemia, ¿no? Pero una vez que hubo todo este tema de la emergencia sanitaria, etcétera, lo que ellos hicieron fue liberar el diseño. Y dijeron, cualquiera puede replicar este diseño, lo único que tiene que hacer es escribirnos, etcétera, y nosotros vamos a mandarles los diseños, todo para que lo puedan hacer, ¿no? Entonces, un grupo de chicos, ingenieros que tenían como una especie de startup en el Perú, se comunicó con la gente de la Universidad de Londres y pues replicaron este dispositivo y le pusieron Guairachi, que en el Perú significa el que da viento, ¿no?
Entonces, una universidad, la Universidad Cayetano Heredia, con el Hospital Cayetano Heredia, decidieron probarlo, y la verdad es que ha causado una diferencia enorme. Se ha probado en decenas de personas, no ha sido mucho, pero el uso, y ya se publicó justo hace poco estos resultados, de que el uso de este regulador de presión, que le llaman generador de flujo, no solamente redujo la necesidad de ventilación respiratoria, sino también significó, pues, una mejor expectativa de vida, ¿no? Hay pacientes que se han salvado gracias al uso de este dispositivo, y a mí me parece uno de los mejores ejemplos de lo que puede hacer las tecnologías libres en este caso. Claro que hay que considerar que este no es un dispositivo invasivo, ¿no? Es un dispositivo externo, ¿no? Pero que ante las circunstancias que yo he relatado, los 200 respiradores que había en el Perú antes de la pandemia, hizo una diferencia notable. Entonces, yo creo que sí es posible, sí hay campo para las tecnologías libres, aún en algo tan delicado como el tema sanitario, y que es eso, se necesita seguir haciendo proyectos, divulgando, haciendo pues esta serie, lo que dices es cierto, es una gradiente, ¿no? Entonces, con esta serie de eventos también y estas redes que se buscan construir, estamos buscando llegar a eso. ¿Algún comentario que alguien tenga sobre este tema? El tema de los desafíos, ¿no? De las tecnologías libres en ciencia, en salud. Por ahí, aportar a esto de los gradientes como otra pata, ¿no? Que tiene que ver con la evaluación que se hace en torno a la producción científica y tecnológica cuando se desarrolla y a la vez se utilizan estos tipos de hardware libre, ¿no? En el sentido de que desarrollarlo lleva un montón de tiempo, muchas veces este desarrollo, como contaba, no me acuerdo cuál de las dos compañeras, implica ponerse, que la misma persona científica dedique tiempo a ese desarrollo durante su etapa, digamos, de formación o de trabajo en una tesis doctoral, ¿no? Y eso es un montón de tiempo que, bueno, no se evalúa o de alguna forma no se ve como importante, porque existen, digo, la relación que tiene todo esto, el desarrollo y la utilización, la implementación, después a la hora de la evaluación del trabajo académico, el trabajo científico, ahí hay algo que también me parece como un desafío, ¿no? De pensarlo, y también otro más en torno al financiamiento, ¿no? O sea, ¿quién financia a grupos de científicos, científicas para poder desarrollar estas cosas en el mismo hacer, ¿no? Sí, súper buen punto. Es un desafío tremendo porque justamente hay poco conocimiento todavía sobre cómo funcionan las tecnologías libres. Igual hay algunos ejemplos interesantes de personas que desarrollan empresas o que desarrollan como unidades de producción de hardware abierto. Que eso, entre comillas, un aliado muy importante para los investigadores porque permite ahorrar ese tiempo que mencionas tú, como de no dedicar, no sé, como 50% de tu tesis doctoral en desarrollar un dispositivo de hardware abierto que te ayuda para tu tesis doctoral, sino que si es que existe una empresa que lo vende directamente, se le puede comprar. Con la garantía justamente de que está comprobado, está certificado y aún así es de hardware libre, está documentado, si algo falla, como se sabe cómo reemplazarlo. Pero eso es un desafío pendiente, no está resuelto para nada. Así que un súper buen punto el que haces tú. No sé quién habló recién, pero... A ver, acá tengo otro comentario, lo leo. Tengo entendido que en ocasiones hay trabas burocráticas para la implementación del hardware libre. ¿Qué estrategias se podrían impulsar ante esta problemática? Trabas burocráticas. ¿Te refieres como a qué cosas? Como de protección intelectual, como de, no sé, de
poder compartir material, por ejemplo, como la Material Transfer Agreement. Quedan 10 minutos. Claro, a ver si por ahí amplían la pregunta, pero yo creo que también depende mucho de en qué se está implementando, ¿no? Si es una implementación en temas de salud, por la misma, por la misma naturaleza de esto, sí, necesariamente tiene que haber una regulación, ¿no? Entonces, el caso peruano yo creo que es también notable porque, o sea, casi en ningún otro país un dispositivo de hardware libre, abierto, que sea invasivo, se aprobó. Acá se aprobó, en el Perú se aprobó. Se aprobó porque era de la Marina, ¿no? Pero no fue usado, o sea, no, realmente no se aplicó. Pero ahí yo creo que la implementación, más que traba burocrática, yo creo que la regulación es necesaria, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay unos ISOs que son imposibles de conseguir a veces para los proyectos de hardware libre, porque cuestan. O sea, no solamente es que tú puedas certificar que el equipo cuesta, sino que el mismo proceso es costoso, es postular, necesitas pagar cuotas para lograr esta certificación, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que esa podría ser una traba burocrática que se podría solucionar para promover, ¿no? El uso de tecnologías libres. Ahora, el tema de las patentes, del uso de patentes, o sea, ahí no hay tanta traba, ¿no? Porque se supone que estos son dispositivos abiertos que el mismo diseñador y el equipo de diseñadores libera y permite el uso, reproducción y hasta incluso en algunos casos, y esa es otra cosa que quería tocar antes de que acabáramos, la venta, porque se cree, ¿no? Uno de esos mitos es que el hardware libre no se puede vender, ¿no? Y de hecho sí, en África, por ejemplo, Africa OSH tiene un proyecto que creo que es con unas incubadoras, que ellos han logrado desarrollar una incubadora open source y a manera de asegurar un ciclo de sostenibilidad de este proyecto y otros proyectos futuros, ellos han hecho un modelo de negocio y la venden a un precio significativamente menor al que es un producto pues con licencia, y también venden servicios asociados, si mal no me equivoco. Entonces hay diversas formas, y creo que ahí el open software, el software libre nos abre también puertas, ejemplos de modelos de negocio que se pueden hacer, porque modelos de negocio con software libre hay, ¿no? Sí, hay que entre Guillermina Donofrio. Entonces, yo creo que es así, son cosas a discutir y tenemos horizontes amplios, ¿no? Sí. Y quizá antes de que se termine la sesión, quizá abordar algún punto educativo también, porque yo creo que la mayoría de ustedes igual dará clases en algún lugar o estar en contacto con comunidades educativas. Y ahí quería mencionar quizá un par de ejemplos. Hay uno local de Chile que fue este año, a ver si me alcanza, que fue desarrollado por una parte de los miembros de Nodo de Chile y en colaboración con muchísima gente, que fue justamente los prácticos de laboratorio en la casa de los estudiantes, ¿no? Porque en contexto de plena pandemia, en donde las universidades estaban cerradas, o bien tenían restricciones de aforo muy importantes y que varios estudiantes se habían devuelto a sus regiones para teleestudiar desde sus casas, los cursos prácticos como laboratorios de bioquímica, por ejemplo, se volvían muy difícil de poder hacer de forma telemática. Entonces, una iniciativa de algunos estudiantes y profesores de la UCE en particular fue pensar en laboratorios portátiles, ¿sí? Entonces armaron cajas con todos los materiales que necesitaban para hacer, por ejemplo, como reacciones enzimáticas y para estudiar cinética enzimática, en donde iban poniendo cajas de punta, micropipeta, etcétera, y esas cajas las enviaban a los estudiantes en sus casas. Y lo más interesante de eso es que para hacer ese seguimiento de la reacción enzimática, utilizaban utilizaban la liofilización, ¿ya? Entonces, como que el hecho de poder liofilizar reacciones en tubos PCR de esos que vienen en strip,
utilizarla en la cantidad suficiente y necesarias para que cuando los estudiantes rehidrataran las reacciones en sus casas, se armara el gradiente de concentración del sustrato o de la enzima que necesitaban utilizar, más el transiluminador que también se podía enviar como a esos grupos. Entonces se dividían las tareas, ¿no? Uno hacía la parte experimental, otro recolectaba los datos, etc. Y lograron armar esos prácticos y compartían después los resultados en línea mediante plataformas del estilo Google Colab, Jupyter Notebook, esas cosas. Y pudieron armar varios prácticos, como 3 prácticos a distancia. Y todo esto con puro material de hardware abierto, que era mucho más barato y que por ende podían encargar más. Y con justamente esas técnicas que se utilizan para hacer reacciones low cost, distribuidas, etcétera, que son como herramientas de loginización en particular. Creo que era un ejemplo súper interesante de cómo se puede repensar un poco el modo de hacer docencia a distancia. Y ahí vi que estaba el Nano también por ahí, entonces no sé si el Nano quiere habilitar su micrófono y hablar de los sensores comunitarios. Así no lo presento rápidamente. Ya bueno, lo voy a presentar. Bueno, ellos lo que hicieron fue un taller de armado de sensores, sensores de calidad del aire, donde medían básicamente material particulado en el aire. Son sensores que ya existen, están documentados en la página de sensor.community, creo. Y entonces impartieron talleres educativos a estudiantes que no tenían formación previa en esa materia y lograron, después de varios talleres de 4 horas, elaborar 6 dispositivos funcionales que se enviaron a las casas de esos estudiantes. Y eso permitió tener sensores distribuidos en distintos puntos para medir localmente la calidad del aire, y esos datos después se pueden compartir, se pueden subir en línea y se puede tener un monitoreo básico como con propósito educativo. No sé, quizá quedará muy poco tiempo. No sé si tienen algún comentario. Yo creo que con los 3 minutos que falta, me gustaría invitarlos a hacer, si les interesa, a ponerse en contacto con la red. No sé, la página web es regosh.libres.cc. Hay nodos en 7 países latinoamericanos, y si no hay en su país, pueden contactarnos, porque la idea es seguir creciendo. La idea es este gradiente del que hemos hablado, y me ha gustado mucho el concepto, es trabajar en él, ¿no? Entonces, yo los invito a ser parte de la red. Es abierta, es libre, y quedan pues invitados. Voy a ver si puedo conseguir el link. Sí, y les vuelvo a dejar el mail por si, no sé, tienen preguntas más de, no sé, hay un nodo en mi país y quieren el contacto, y ahí le podemos derivar a las personas correspondientes también para que se puedan comunicar directamente con las personas que trabajan en eso en su área. Y ahí Dulce compartió el link de la página web que tenemos, que tiene información sobre eso. La grabación, no sé si paró la grabación. Sí, creo que sí. Ah, ya, sí parece. Ah, sí, era una pregunta.